Hola, ¿cómo están? El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Yusuf Tugar, ha asegurado que Estados Unidos les está presionando no solamente a su país, sino a otras naciones africanas para que accedan a recibir a deportados latinoamericanos, en su mayoría venezolanos. ¿Qué representa este movimiento para la administración de Trump, que está en el ojo, además de la propia justicia, por seguir realizando deportaciones en caliente violatorias al derecho internacional? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Les proponemos revisar nuestro mapa y desplegarlo para tener algunos datos claves y entender todo este panorama. Trump, migrantes y África. Lo vamos a reseñar en nuestro mapa mundi. Vamos a identificar allí, lo vemos con los colores de su bandera, a Estados Unidos, y al otro lado, en el continente africano, directamente a Nigeria. Ha sido uno de los países elegidos por la administración de Donald Trump para que acepten a deportados, sobre todo venezolanos. Nigeria ha expresado ya su incapacidad para acoger a estos deportados debido a que sus propios problemas internos y a la gran población que el país representa, que asciende ya a 230 millones de habitantes. Las autoridades de Nigeria han calificado la imposición del presidente republicano como injusto, ya que el país tendría que aceptar a 300 deportados venezolanos, como plantea el gobierno de los Estados Unidos. Las presiones se enmarcan en tensiones comerciales y hasta diplomáticas que podrían generar este escenario. Las deportaciones a terceros países son uno de los pilares, recordemos, de la campaña de Donald Trump contra la inmigración. En una reunión reciente en la Casa Blanca, hay que recordar que los presidentes de Senegal, Guinea-Bissau, Mauritania, Gabón, identificados también ahí en nuestro mapa, ya habían expresado su descontento ante lo que Trump había manifestado en ese encuentro, con que tenían que recibir a migrantes de otras naciones latinoamericanas que sean deportados desde los Estados Unidos. ¿Qué podría implicar esto? Vamos a revisar otros datos también en nuestro mapa. Hay que recordar que uno de los casos más emblemáticos de las deportaciones ilegales que emprende la administración de Donald Trump recae sobre todo en los latinoamericanos, pero también en los venezolanos. 252 migrantes venezolanos se encuentran retenidos ilegalmente en esta cárcel del terrorismo de confinamiento que se denomina SECOT en El Salvador. El gobierno venezolano ha venido denunciando las condiciones y la violación de los derechos humanos de sus connacionales. Se ha informado también que fueron trasladados a este centro de terrorismo sin un debido proceso. Ninguno de estos connacionales venezolanos, de estos migrantes venezolanos, ha sido procesado a través de la justicia de El Salvador. Es más, hay revelaciones de organismos internacionales, defensores de derechos humanos y de derechos civiles, que han manifestado, según las últimas indagaciones, que ninguno de estos ciudadanos retenidos ilegalmente en la cárcel de El Salvador tiene proceso penal abierto en ese país. ¿Qué representa esto? ¿Por qué Nigeria? ¿Por qué África? Lo vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo Firas Al-Sharani, experto también en análisis internacional. Lo recibimos en el mapa de Telesur. Qué placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Hola. Firas, ¿por qué África? ¿Por qué Trump coloca sobre la mesa su estrategia de trasladar a migrantes latinoamericanos, sobre todo venezolanos? Más de 300 es lo que ha revelado las autoridades de Nigeria hacia terceros países, pero sobre todo con esa mirada, el continente africano. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues buenas tardes y gracias por la invitación primero. Lo que hay primero es demostrar que esta supremacía blanca quiere demostrar que él en África puede hacer lo que le parece bien. Incluso el trato que ha tratado estos líderes africanos parece de verdad muy fuerte, que no sabe que en Liberia el idioma del país es el inglés, para decirle a un presidente que habla muy bien el inglés donde lo ha aprendido. Prácticamente hay un desprecio hasta África en general y hasta cualquier otra nación, pero más fácil manejar la situación en África. Cree que es el dueño del mundo por completo, sobre europeos, neoeuropeos, pero más fácil presionar sobre países africanos para
mandar inmigrantes que no tienen problema judicial de ningún tipo, porque si los tiene, pues es lo normal en Estados Unidos, que se aplica la ley de Estados Unidos, y si no es así, incluso hablar con las autoridades venezolanas a ver si hay una manera legal, porque al fin y al cabo son ciudadanos venezolanos, pero no quiere tener ningún trato directamente con el gobierno de Venezuela, y opta por obligar y presionar lo que está haciendo hasta ahora en aranceles, en tema de migración, o incluso hasta el tema de dentro de hace poco en la OTAN, por obligarles a pagar hasta los misiles que quiere mandar a Ucrania. Es la política de este hombre. Dice una cosa por la mañana, por la tarde otra cosa y por la noche otra, pero intenta presionar a África. Para él cree que es la cuerda más floja quizá hoy en día en el mundo, los países africanos. Ahora, utilizar la inmigración como una estrategia de presión resulta también interesante, porque si vemos ese mapa, Firas, del continente africano, Nigeria, por ejemplo, es un país que siempre ha tenido colaboración, no solamente en defensa con Estados Unidos, sino también le sirve para poder desplegar de alguna manera gran parte de sus objetivos no solo en esa nación, sino también en lo que trasciende, a lo que Trump, inclusive desde administraciones anteriores, Biden, Barack Obama, por mencionar algunos expresidentes, trazan para apoderarse de los recursos estratégicos y mermar la influencia de China. Con Venezuela no tienen el control, no cumple ese país las directrices de Washington. Es decir, hay un lineamiento claro. Hay dos caras de la moneda que también resulta interesante para analizarlo desde esa óptica geopolítica. ¿Qué nos dices? Pues yo creo que por ahí van evidentemente los tiros, la trayectoria de su manera de mandar. Creo que donde tiene más influencia y donde tiene países que prácticamente dependen mucho Estados Unidos a nivel económico, a nivel militar, y alianzas donde les presiona mucho. La misma historia que pasa ahora con los gazatíes. En Gaza quiere obligar a Egipto, que pueden trasladarlos al Sinaí, incluso los que están en Cisjordania, a Palestina. Es una actitud general donde para él, mientras cree que domina el mundo y puede dominar el mundo, obliga a estos países títeres que tienen que aceptar esta manera de actuar, y lo ven como una manera normal. Para él, un país de 230 millones de habitantes no es ningún problema de aceptar una cantidad mínima de inmigrantes, que aparte ninguno de ellos delincuente, no tiene ni casos penales, pero es una manera de humillación. Está humillando a todo el mundo, si tiene hasta sus aliados más cercanos. Es su actitud y su manera de ser, y prácticamente yo creo que no van a entrar ningún país africano. Dudo mucho que alguno pueda hacerlo, y menos del Sahel, porque el Sahel ya tiene otra política muy lejos ya del dominio del imperio francófono, incluso americano. Pero Nigeria aún tiene mucha dependencia de Estados Unidos, y pensaba una manera fácil de presionar a los países africanos que pueden aceptar esta política errónea, que prácticamente no tiene nada que ver con los derechos internacionales. En ningún sitio te puede llevar inmigrantes de un país que están en tu territorio a otro continente. Lo mismo ha aprendido de Reino Unido, que quiere llevar muchos inmigrantes a Ruanda, pagando por cada uno como si fuera un ganado, una manada de animales, así de claro. O sea, qué increíble esta actitud hoy en día en el siglo XXI. Pero eso es Trump y su política. Y una medida también de recolonizar no solamente el continente africano, sino también aquellos países latinoamericanos que no cumplen las directrices de la administración. En este caso, Donald Trump lo hizo el 2017, lo hemos visto en su primer mandato, lo hace con mayor fuerza en esta segunda gestión, digamos, periodo constitucional a la cabeza de Estados Unidos, con ese peligroso antecedente, además, que esto representa Firas para el resto de la humanidad. Agradecer, como siempre, a Firas Al-Sharani por habernos acompañado con su análisis hoy en El Mapa. Marquemos nosotros una pausa. Al regreso, profundizamos el análisis geopolítico en este tema y lo hacemos revisando nuestra escala.
Desde nuestro portal web de Telesur, el cual invito a visitar, compartir la información y dar like, está titulando así: denuncian condiciones inhumanas en centro de detención para migrantes, Alligator Alcatraz en Estados Unidos. Legisladores federales de los Estados Unidos y estatales, sobre todo de Florida, han realizado una visita guiada a esta prisión de migrantes, denominada por Trump como Alligator Alcatraz, inaugurada por la administración del republicano el pasado 1 de julio, en una zona pantanosa donde además en este recorrido que se ha accedido tras repetidas negativas que emprendía la administración, se dio en medio de crecientes denuncias sobre presuntos abusos y condiciones inhumanas hacia los migrantes detenidos. Los congresistas como Debbie Wasserman también no ocultaron su indignación. Ellos señalaban: esto es un campo de concentración. Escribía en un escenario de hacinamiento extremo. Según también el testimonio, hay 32 detenidos dentro de unas jaulas compartiendo literas. Se refiere a los baños y espacios insalubres donde se lavan los dientes y al mismo tiempo de allí deben beber el agua. Además, la secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de México confirmaba el fallecimiento de un trabajador agrícola mexicano identificado como Jaime Alanis García, de 56 años, que resultó gravemente lesionado tras una redada que emprendió el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos, el ICE, en una granja al sur de California. Así procede la administración de Trump. ¿Bajo qué estrategia? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para la fotografía y para el análisis. Ven en pantallas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al otro extremo de la misma, su esposa, Melania Trump. Detrás de ellos, las imágenes que han circulado por el mundo y que se siguen generando es la deportación masiva de inmigrantes, así enmanillados, esposados, tratados como delincuentes, subidos a aviones con destinos indeterminados, uno de ellos El Salvador. Hay que decir que durante su segundo mandato, Trump se ha centrado en presentar la migración como una amenaza para la seguridad nacional y retratada con la criminalidad entre los migrantes, con una visión excesivamente generalizada y advirtiendo que las deportaciones masivas será una de sus prioridades. Seguimos viendo esas imágenes, cómo emprende la política que ha implementado, según también la última investigación realizada por Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Migración y Naturalización de los Estados Unidos. Ella señalaba que hay elementos también revelatorios que son menos los migrantes los que realmente pertenecen a pandillas o cárteles. Incluso cuando informan sobre detenciones de supuestos pandilleros. La experta dice que surgen muchas dudas sobre los criterios que usa la administración de Trump y todos estos organismos de seguridad migratoria para clasificarlos así. Desde Argentina nos acompaña el profesor Atilio Borón, experto también en análisis internacional. Qué placer tenerlo en el mapa de Telesur. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Profesor, la segregación de familias es una estrategia muy puntual de la administración de Trump. El año 2017 veíamos cómo colocaba a estos menores arrebatándolos de los brazos de sus padres entre sollozos dentro de jaulas. Esta gestión emprende con mayor rudeza su estrategia, sobre todo apuntada a los latinoamericanos, pero con casos emblemáticos como los venezolanos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Bueno, primero digamos de que esto no es nuevo en la historia de las migraciones en Estados Unidos. Recordemos que el presidente Barack Obama
fue uno de los más activos en esta política de deportación y de separación de familias. Es un dato que a veces se pasa por alto. Ahora ha adquirido renovados bríos con la gestión de Donald Trump. Yo creo que esto obedece a una situación que me atrevería a decir tiene que ver con una visión paranoica que el presidente Trump tiene sobre los migrantes. La idea de que ahí hay una mayoría o que son narcotraficantes, violadores, todas esas caracterizaciones tan odiosas que hizo durante la campaña no tiene absolutamente ningún fundamento. Puede haber, digamos, alguna pequeña fracción de los migrantes que esté vinculados de alguna manera con el delito, pero yo me atrevería absolutamente a decir que la inmensa mayoría de aquellos que son migrantes y que están buscando en los Estados Unidos con una cierta ingenuidad, por supuesto, una mejoría en sus condiciones de vida, son personas normales que han sido expulsadas de sus países por la crisis económica que el mismo gobierno de Estados Unidos alienta a través de sus dispositivos de control como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las políticas de ajuste que Estados Unidos exige a muchos países y que generan esta torrente. O sea, yo personalmente creo que es una práctica que ya viene de lejos, que es absolutamente inhumana, es cruel, pero bueno, en Estados Unidos el Poder Judicial está muy sometido al Poder Ejecutivo. Incluso recordemos que la Corte Suprema de Estados Unidos, que allá tiene 9 miembros, 6 de los cuales son ministros hiperconservadores, con gente reaccionaria, con un componente de racismo muy grande, y que están de alguna manera soñando, y esto me atrevo a decir que es un sueño que comparte mucha gente de la dirigencia norteamericana, con volver a aquella América que ya desapareció, aquel Estados Unidos que ya desapareció, poblado por gente blanco, anglosajona y protestante. Bueno, pues la verdad es que eso ya es irrecuperable. Estados Unidos además necesita de los migrantes. En algunos estados el papel de los migrantes es absolutamente fundamental, empezando por California, siguiendo por Texas y así en muchos otros. Pero bueno, acá hay una política que es muy irracional de parte del presidente Trump, que no solamente en este terreno, sino en muchos otros se manifiesta como un personaje caprichoso, veleidoso, que toma decisiones sin tomar en cuenta realmente los datos de la realidad y que, bueno, ha cometido así una serie de aberraciones en materia de política exterior y también en materia de política doméstica, lo cual le ha valido que su nivel de popularidad haya venido no digo en picado, cayendo en picado, pero sí decreciendo de manera bastante significativa a lo largo de estos pocos meses de su mandato. ¿Cómo utiliza la ultraderecha también esta política contra los migrantes, sobre todo cuando utiliza el miedo y por otro lado también la captación de votos? Me gustaría compartir con usted, profesor, nuestra leyenda y también con nuestros televidentes para analizar también ese otro escenario. Esto reseñaba el obispo católico del Paso, Nuevo Texas. Sí, ahí lo tenemos en la pantalla del mapa. Ahí lo vemos. Mark Seitz decía, la gente tiene miedo de salir a comprar comida. Tienen miedo de ir a la iglesia. Realmente no creo que el miedo describa adecuadamente lo que sienten. Es terror, decía el obispo del Paso, Texas. También lo que se ha generado en estos últimos 2 días con la persecución que hacen también la ultraderecha en Murcia, donde además se persigue a los inmigrantes. José Ángel Antelo, presidente de Vox, el partido de extrema derecha en la región de Murcia, sentenciaba: ya basta de haber generado un drama en nuestros mares y en nuestros barrios. Vox va a acabar con la inmigración ilegal. Denle su apoyo a Santiago Abascal y le devolveremos una España decente. Esas las declaraciones. Profesor Atilio Borón, esta moneda tiene 2 caras. Por un lado, quienes defienden a los inmigrantes y dicen tienen miedo de salir.
Y por otro lado, Vox, el partido de extrema derecha en España, que trata de captar votantes, como lo ha hecho Nayib Bukele en El Salvador, para captar votos bajo el pretexto de erradicar supuestamente las pandillas armadas y hoy tener cárceles con los cuales negocia con Estados Unidos para retener ilegalmente a migrantes. Uno de esos, el caso más emblemático, los 252 migrantes venezolanos. ¿Frente a qué escenario estamos? Bueno, un escenario ciertamente muy complejo, marcado por una crueldad que es muy propia de la extrema derecha, ¿verdad? Históricamente siempre ha sido así. Dice muy bien el obispo del Paso que la gente está aterrorizada y además se comprende. Usted sale a la calle, un migrante, aun cuando tenga sus papeles en regla, ¿verdad? Por portación de cara o portación de color, a usted lo pueden detener, no le dan chance, no puede llamar a un abogado, no le avisan a su familia. O sea, es un acto de una crueldad infinita y eso se está pasando en este momento en Estados Unidos, generando además un problema enorme porque Estados Unidos necesita del concurso de los migrantes que han hecho posible, por ejemplo, el funcionamiento de la agricultura en un estado como California, que es uno de los estados que tiene un desarrollo agrario mucho más relevante y que incluso contribuye a la autosuficiencia alimentaria en algunos ítems en los Estados Unidos. Ahora, en cuanto a lo que dice este personaje de Murcia, etcétera, bueno, habla evidentemente producto del odio, un odio visceral, un racismo que viene de antigua data, pero fíjese usted que, por ejemplo, los informes que hacen los demógrafos sobre las tendencias de la población española hablan de un descenso muy marcado de la población española a partir del 2050 y que esto va a tener consecuencias enormes porque vamos a tener una población muy envejecida en España y no va a haber gente que la pueda cuidar. Y si lo único que la van a poder cuidar y hacer algunas labores y tareas que requieren gente joven, fuerte, con capacidad física suficiente, son los migrantes. O sea que esto hablan producto de un racismo absolutamente despreciable, pero que no tiene en cuenta el contexto histórico y las tendencias demográficas que hay en España. Yo he leído algunas estadísticas, no las tengo presentes en este momento, pero que son aterradoras del descenso de la población en general en Europa. A ver, la población europea originaria no se reproduce. No hay capacidad de reproducción en la población ya existente. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Por eso hablan, algunos hablan del darkening of America, o sea, el oscurecimiento de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la población que habita los Estados Unidos para el año 2050-2060 mayoritariamente va a ser una población conformada por migrantes, la gran mayoría de ellos migrantes que proceden de América Latina. Ahora, esto despierta en la derecha radical, en un país además que está en una declinación irreversible como es Estados Unidos, despierta estos sentimientos de odio, de aplicar el terrorismo migratorio y además despierta la posibilidad de hacer algunos negocios, porque no dejemos de lado el hecho nada menor de que los sistemas de carcelarios en Estados Unidos en muchos casos han sido privatizados y que el señor Nayib Bukele está cobrando mucho dinero, ¿no es cierto?, por recibir a los migrantes que mandan los Estados Unidos, violando todas las normativas del orden internacional. Por eso, Paola, cuando hablan del orden mundial basado en reglas, que es lo que siempre dicen los funcionarios de los Estados Unidos, esas reglas no existen y si existen son violadas absolutamente, porque esto que deportaciones masivas de gente que ni siquiera es devuelta a su país. Por ejemplo, ahora están hablando, Estados Unidos está presionando a 5 países africanos para recibir la deportación, lo cual es pero una cosa, una crueldad increíble. Además no se sabe quiénes son. Por ejemplo, en el caso de los deportados que están en El Salvador, hasta ahora los abogados no han conseguido una lista de los nombres y el apellido de las personas que están ahí. O sea, son políticas, digamos, destinadas a captar un sector que ha sido muy marginado, muy golpeado en los Estados Unidos en los últimos años, un sector popular que, bueno, genera esta idea de los pobres, discriminando a los pobres,
los pobres peleándose contra los pobres, cuando el tema en Estados Unidos es que el 0,1% de la población se ha enriquecido de una manera fabulosa y el resto de la población, sobre todo el 50% más pobre, continúa teniendo la misma participación en el ingreso nacional que tenía, fíjese lo que le voy a decir, en el año 1960. O sea, pasaron 65 años y el 50% más pobre de la sociedad norteamericana no ha logrado mejorar significativamente su participación, muy baja en el ingreso nacional. ¿Cuán baja? Fluctúa entre el 9 y el 11% del ingreso nacional. Es un escándalo. Y esto, claro, genera mucho resentimiento y la derecha siempre inventa un chivo emisario. Son los judíos, o son los inmigrantes, son los árabes, son los palestinos. Necesitan inventar ese enemigo para poder justificar su accionar. Y habrá que ver también lo que le molesta a Nigeria en realidad, y no será recibir a los 300 o 500 migrantes venezolanos, sino que no se le pague como lo hace Nayib Bukele en El Salvador. El gran negocio de la inmigración que recae también en esos grandes consorcios que hoy han inhumanizado la migración en el planeta. Gracias, profesor Atilio Bolón, por su tiempo y por haber compartido su análisis valioso para los televidentes del Mapa en Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Presión. Estados Unidos está ejerciendo una presión considerable sobre países africanos, sobre todo sobre Nigeria, para que acepten venezolanos que van a ser deportados desde los Estados Unidos, en su intento de una recolonización y de mantener su política de presión. Pero el gobierno de Nigeria le ha dicho que no lo va a hacer, constituyéndose en un revés para un aliado como es Estados Unidos. 2. Segregación. Esta segregación de familias es otra de las estrategias claves que implementa la administración de Donald Trump, muy enfocada sobre todo a los inmigrantes latinoamericanos y con mayor incidencia al caso venezolano, donde mantiene a más de 30 menores retenidos en Estados Unidos. Y a esto se le suman cientos de niños retenidos latinoamericanos en refugios improvisados tras ser separados de sus padres. Para varios expertos, Trump está reeditando ese comportamiento del régimen nazi. Incluso simpatizantes de la propia administración del republicano ya han calificado esta política como deplorable. Lo ha hecho el 2017 en su primer mandato y lo vuelve a implementar con mayor fuerza esta gestión. 3. Miedo. La política del miedo también que emprende la ultraderecha en el contexto de la inmigración, que es una estrategia discursiva que utiliza el miedo, la ansiedad como herramientas para influir en la opinión pública y justificar políticas restrictivas hacia los inmigrantes, que intentan legitimar también la violación a los derechos humanos. A menudo implica una exageración de riesgos y la creación de esos estereotipos negativos sobre los inmigrantes, lo que puede llevar a una discriminación y hasta una xenofobia. Soy Paula Pérez y nos vemos en una siguiente edición del Mapa.